¿Hablo? Bueno, estoy sin micrófono. Bueno, pero de todas maneras me gusta. Bueno. Hola, sí, ¿qué tal? Acá adelante. Para Lucía, la película trabaja sobre un tema, bueno, elige un tema sobre la incomodidad, ¿no? Porque es un lugar donde nunca se explicitó tanto el tema de los nazis en Argentina y la complicidad bueno, de una comunidad o parte de una comunidad con este tema. Bueno, ¿cómo empezaste a pensar esto y si en algún momento el desarrollo de la historia te iba llevando a que sea bien explícito que hubo una complicidad de parte de esta comunidad? Bueno, Guacolda fue primero una novela antes de ser una película y en realidad lo primero que apareció fue esa escena en la ruta del desierto, es el primer capítulo de la novela, que es también el inicio de la película, y los personajes de toda esta familia que se encontraban con un alemán, que en realidad en los primeros capítulos ni siquiera era Mengele, después fue apareciendo que este alemán, porque podrían haber sido tantos otros, ¿no?, que andaban por las mismas rutas tratando de evaporarse, se transformó en esta historia de Mengele. Y sí, muy rápidamente, a medida que la historia llegaba a Bariloche, me empezaba a escribir sobre esa comunidad en Bariloche y muy en contacto con gente como Carlos Echeverría, un documentalista genial que hizo este documental Pacto de Silencio, estuvo muy cerca mío durante toda la escritura. Empezó a aparecer muchísimos datos de la película que son reales, como el caso del Colegio Primo Capraro, que tanto antes de la guerra como después tuvo clarísima simpatía nazi. Inclusive, creo, Lucía, que inclusive Mengele tenía una fábrica de muñecas o había hecho, ¿no?, la realización de muñecas y demás. Eso en realidad está en el terreno del mito. La verdad que en la película hay muchos datos que sí son reales. Él sí vivió en Buenos Aires, sí tenía una farmacéutica, aparecía en la guía telefónica con su nombre, se lo vio en un montón de círculos públicos, de hecho estaba en la guía telefónica con su nombre, eso no hay que decir nada más del grado de impunidad que tenía, y después se evapora y reaparece en Paraguay. La película se trata de una especie de paréntesis de lo que ocurre en los meses hasta que él claramente reaparece en Paraguay y que se lo pierden los rastros en Buenos Aires, que son tierra de conjeturas. Muchos historiadores dicen que sí estuvo en el sur, otros lo niegan, y en muchos lugares aparece un dato que cuando yo me lo empecé a topar y se lo pregunté a muchos historiadores, decían, es terreno del mito, que es que él tuvo muñecas, que estuvo en contacto, que hizo muñecas de porcelana, pero la verdad que está en el terreno del mito, era poderoso como elemento para tomarlo. Ahora, la pregunta que era mía, que te quería hacer al principio, bueno, un poco la génesis, ya sé que está basado en tu novela, pero ¿cuál fue la génesis de la novela? Eso por un lado. Y la otra, el excelente elenco que lograste, ¿cómo fue que lo fuiste pensando a medida que ibas escribiendo el guión? Esto va a ser para Natalia, para Diego, para Leti, bla, bla, bla. O directamente una vez terminado el guión empezaste la elección de los actores. Una vez terminado el guión, lo primero que tenía clarísima que había que encontrar a la niña, Flor, un personaje muy difícil, nosotros con María Laura Ver, que por suerte está acá presente porque el vínculo que ha hecho con Flor sigue muy fuerte hasta el día de hoy. Empezamos a buscar a la que iba a ser la actriz, que iba a ser Lilith, 8 meses antes. Vimos 800 niñas, ahí está. Vimos 800 niñas, nos costó mucho encontrarla, finalmente la encontramos en su colegio, porque Flor nunca había tomado ni una clase de teatro, ni nada que se le parezca, entonces realmente todo el entrenamiento fue para esta película y su primer encuentro con un set fue para esta película y fue el primer personaje que encontramos. Después el de Alex, ¿no? La verdad que era muy difícil encontrar a un tipo que pudiera ser hasta parecido físicamente a Mengele, es muy perturbador lo parecidos que son, salvo el color de ojos ellos dos, que hablara alemán, que hablara español. Entonces fue el segundo personaje que entró a la película. Contigo yo había trabajado en un corto bicentenario, tenía muchas ganas de volver a trabajar. Yo creo que, nunca se lo dije creo, pero que Diego es un actor que maneja un espectro gigantesco, que tal vez ha tocado más la comedia, pero que puede hacer lo que quiera, y realmente tenía ganas de trabajar con él en otra película. Y Nati yo la estaba viendo trabajar en Infancia Clandestina, que es impresionante lo que ella hizo. Le pregunté algo que era casi suicida, que era si podía aprender alemán en 2 meses, y lo increíble es que lo hizo por fonética y que muchos alemanes han dicho que es impresionante lo bien que se escucha lo que ella hizo, tuvo que doblar unas pocas frases nada más. Y bueno, y así fueron entrando a bordo. Y Elena, la verdad que tuvo la generosidad de hacer este personaje haciendo Evita en Nueva York. Viajaba de Nueva York 2 días, filmaba y volvía a ir, y así lo fuimos armando. Acá abajo, acá, Concepción García, Radio Creativa.
Te quería preguntar, ¿cómo encontraron el lugar, que es la hostería o el lugar que hacen un hotel? ¿Fue buscando mucho en Bariloche o fue más en las afueras? Nosotros hicimos casi por todo, la verdad que nosotros pensamos filmar en Chile, fuimos a Bolsón, estaba todo el tema de las cenizas, buscamos mucho en Bariloche, había cierta resistencia de algunas personas a que filmaran esta película en Bariloche por obvias razones. Finalmente conseguimos el Tunquelén, que lo increíble es que el Tunquelén en sus orígenes fue hecho con plata alemana y entonces ahí se hizo una clínica y filmamos en el Tunquelén y vivimos también en el Tunquelén mientras filmamos. Gracias. Eso no lo sabía, chicos, pero... Susana Reynoso, Canal Metro, Banda 3.0, Cablevisión. Felicitaciones por la película primero. Y en segundo lugar, preguntarle a Natalia cómo fue trabajar este personaje desde la complicidad, porque uno de los temas que queda claro a través de la película es que hubo una complicidad, que es casi un tema universal cuando se tratan el nazismo, el fascismo, etcétera. Gracias. Hola, buenos días. A mí particularmente el desafío mayor de la película no era tanto el idioma, que me parecía una nota de color, sino el hecho de cómo una madre tomaba una decisión tan fuerte, cómo exponía a su familia, y en este caso particularmente a su hija, a un experimento. Y eso fue lo que a mí más difícil me resultó componer, ¿no? Además yo hacía 6 meses, fue mi primer trabajo luego de la maternidad, entonces tenía como mucha contradicción. Obviamente mi personaje es descendiente de alemanes, es por eso que tiene una simpatía casi inmediata con el personaje de Mengele sin saber quién es. Poco a poco empieza a intuir de quién se trata. De hecho hay una escena en la película casi sobre el final donde el personaje de Diego no quiere seguir y le da a entender de quién está hablando y ella dice que no le importa quién es, solamente le interesa lo que puede llegar a ser. Entonces para mí era muy complejo y justamente como era tan complejo me resultaba tan rico, ¿no? Poder desdoblarme en una madre protectora y afectuosa, porque se la ve así en la película, que ama a sus hijos, a su familia y al mismo tiempo creyendo que está haciendo un bien por su hija, termina exponiéndola a un experimento macabro que en el final de la película bueno, se desarma mi personaje porque entiende la locura en la que se metió. Todavía hoy lo veo y me causa un poco de rechazo mi personaje, porque es como muy conmovedora lo que le sucede estando embarazada, dando a luz a 2 criaturas y al mismo tiempo exponer a su nena a semejante cosa, convencida de que es lo mejor para ella porque ella también lo quiere, pero creo que en el interior también hay algo que a mi personaje le hace ruido de que su hija no es lo que quizás ella esperaba que fuera. Acá, para Lucía Puenzo, por favor. Gabriel Fresca de Rivadavia, del Plata y Reporter Online. Quería saber datos, números. ¿Cuánto fue, digamos, días de filmación? Si sabe algo de presupuesto. Datos, cantidad de cámaras. Filmamos la película, es un rodaje muy cortito para lo que filmamos en 6 semanas y 2 sábados. Filmamos 4 semanas en Bariloche, 5, una semana acá. Todo lo que en realidad no nos fuimos solamente en Bariloche. El resto, lo que es el desierto, en realidad son 100 kilómetros de Bariloche, lo fuimos viviendo, vivimos en Bariloche. Y el presupuesto es muy similar a nuestras películas, aunque no lo parezca. En realidad, la verdad es que es el mismo equipo, son los mismos productores, el mismo tamaño de equipo, y es un rodaje hasta más corto que mis anteriores películas. Y yo en ese sentido estoy infinitamente agradecido al equipo de arte. El equipo de arte eran 4 personas, el equipo de arte eran 3, digamos. Es una película que mi sensación es que parece que es mucho más grande de lo que realmente es. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Susana Salerno y la pregunta es para Peretti, ¿cómo fuiste armando este personaje y también cómo se sintió Florencia, como hija de él? ¿Cómo trabajaron ustedes dos esa conexión? ¿Dónde está haciendo tu... Acá. Ahí estamos. Bueno, primero te digo, el personaje
es el personaje que yo creo que es el que mantiene el mayor eje de sentido común en la historia. Recién cuando hablaba Natalia sobre el rechazo que le produce, pensaba que lo que se produce entre el personaje de Joseph Mengele y el personaje de Natalia, con su origen alemán, tiene que ver con la gran seducción que produjo el movimiento nazi masificadoramente en el alemán, que con microscopio puede entenderse esa seducción allí en ese vínculo. En el caso del personaje que hago yo, es un padre de familia que mantiene el sentido común, mantiene la sospecha y el enigma con respecto al personaje extraño que inserta en la familia, y en ese sentido no tuve que alejarme mucho anímicamente y emocionalmente de lo que soy yo como persona. Entonces era fácil imaginármelo, no era extremo lo que le ocurría. Con respecto a ella que hace de mi hija, el vínculo fue bárbaro, nos entendimos muy bien, es una gran actriz, muy bien dirigida, y bueno, la pasamos muy bien. Sí, sí, Lucía. Ahí. Tenía que contestar. La chiquita. Claro. Bajale el micrófono un poquito. Bien, la pasamos bien y a mí me cayó muy bien y todo el elenco. Lucía, la película de tan compleja por los nervios que toca, por la intención de abordar algo tan doloroso, tan pasado y tan presente, es de una pretensión majestática. Es fascinante también el rol, como todos los personajes, en cada fotograma hay una película en sí misma, con personajes secundarios maravillosos, hasta los chicos en cada rol tienen como un sentido. ¿Cuál era, digamos, el password, lo que vos querías, lo esencial, lo que no podía faltarte en este cuento, en esta Casa Blanca tenebrosa, ¿no? Porque tiene todo, algo tan terrorífico, y con un costado humano que toca nervios tan presentes también? ¿Cuál era el corazón de lo que vos querías? Más o menos, todos lo vimos, pero algo propio que quieras reforzar. Cuando yo empecé a escribir el guión, y en realidad el motivo por el que empecé a escribir el guión es que había algo que yo te sugería y que creo que todos los que somos argentinos y tantas veces hicimos ese viaje lo tenemos muy incorporado, que es, por un lado, lo infinito de nuestro paisaje, lo inmenso que es eso, y en el otro arco del espectro, el mundo microscópico y detallado. Y sentíamos ya, desde el principio estuvo a bordo del proyecto Nico Puenzo, que es mi hermano menor, que es el fotógrafo y hizo cámara, y Marcelo Chávez, el director de arte. Estábamos pensando en esta película juntos y los tres sentíamos que había algo en ese extremo de los grandísimos planos generales y del mundo microscópico que casi se volvía a tocar por su necesidad y su detalle, que era el lenguaje en el donde queríamos plantar visualmente la película, y que también buscábamos como un cierto clasicismo en la historia, porque eran tantas las tramas que queríamos que en ese sentido la cámara estuviera muy quieta y los viera, ya sea en sus grandes detalles o dejando que estos grandísimos actores hicieran lo que quisieran adentro de la cámara. Entonces eso era el marco en el que entramos a jugar, digamos, ver esta película. ¿Y le ponías algún acento moral? ¿Intentabas, dentro de lo tenebroso que había, que tuviera algún acento X, algún acento determinado? Mengele es extraño lo que pasa. Por un lado todos teníamos clarísimo, la novela lo trabaja así, que no queríamos caer en el estereotipo de que este malvado se iba a venir a 500 metros de distancia, porque justamente no era así. Hacerle honor a lo perversos y monstruosos que eran estos tipos es mostrarlos en toda su complejidad. Y realmente fuera de los campos de concentración se camuflaban y podían ser el señorito inglés que es Alex Brendon en la película, y eso lo hace mucho más peligroso, porque uno lo tenía metido dentro de la casa y tardaba en darse cuenta quién era. Entonces estaba claro que eso estaba ahí, y que desde el primer fotograma, y sobre todo como esta película llega inevitablemente con mucha gente sabiendo quién es, hay una operación que está completando el que está del otro lado, que ya sabe quién es. Entonces, desde ese sentido, es una película que se va completando con toda la información que sabe el que está del otro lado, pero que los personajes metidos en esa ficción en el año del 60 no sabían lo mismo, ¿no? Todo el tiempo había que hacer la operación de qué se sabía en 1960 de la guerra, de los campos de concentración, y ni hablar del rol de los médicos en el nazismo, que eso no se sabía. Hola, ¿qué tal? Alicia Diazzi acá. ¿Qué tal? La pregunta es para Natalia. ¿Cómo te sentiste vos haciendo dos películas fuertes? Porque son dos historias importantes que pasan acá en la Argentina, siendo vos
uruguaya, pero con nuestra igual ya. Pero como digamos, ¿cómo lo viviste? Porque son dos historias, tanto infancia como Pablo también son muy fuertes, parte de la historia de su vida. Hola. Bueno, yo ya desde hace muchos años, un poco cuando elijo mis personajes, la verdad que no pienso muy bien de dónde nací, ¿no? O sea, es como que abordo los roles desde lo que les está pasando y a partir de eso investigo un poco qué es lo que sucedió. La verdad que particularmente, sí, mi segunda película después de... Bueno, yo hice Infancia, después hice Mi primera boda, que era una comedia, y después hice Guacolda. Pero los dos roles, tanto el de Infancia como el de Guacolda, son los personajes de madre, roles muy dramáticos, y a mí me pone muy feliz el desafío porque siento que son muy distintos entre sí, ¿no? Dos madres muy diferentes, por lo menos es lo que yo intenté mostrar, dos colores absolutamente distintos. Y un poco también lo que me sucedía con esta película, que lo terminé un poco lo que decía Lucía, lo terminé de interpretar cuando la vi finalizada, es justamente la fascinación que el personaje de Mengele causaba, no solamente en mí, sino en todo su entorno, ¿no? Porque yo veo la película y me produce escalofríos lo que sucede, también sabiendo lo que sucedió en la historia, pero al mismo tiempo un poco me enamoro de ese personaje, del personaje de Flor con Alex. Hay algo extraño en mí, muy perturbador, que hace que si bien es un cuento escalofriante, como que quiero que se lo lleven, quiero que terminen juntos. Y es fortísimo, porque sabés que el tipo es un nazi asesino, y ella es una niña ingenua que está en su despertar sexual, y sin embargo a mí como espectadora, habiendo visto la película, habiendo leído la novela, habiendo investigado, sabiendo lo que la mayoría de nosotros sabemos que sucedió con el racismo en Argentina, así todo quedó atrapada en una historia casi de amor, es muy raro. Y eso me fascinó mucho cuando la vi, ¿no? Yo la leí, interpretaba y lo iba metiendo. Y además que Alex fue muy generoso conmigo, me ayudó también muchísimo con el idioma, y él es adorable. Y después ves la película y tiene una presencia también que... La fascinación. Sí, me resulta fascinante la relación de él con lo que hizo Flor, con el personaje de ella, como ella lo interpretó, porque además vos ves a una niña y al mismo tiempo ves a una mujer en su mirada y ves que se encariña con él y que sería capaz de dejar a su familia por seguirlo. Pues eso es lo que yo veo y me resulta fascinante de la película. Y me fui un poco de... Sí, esta parte que me quedó como que me fasciné más en lo otro. Pero no, bueno. Sí, Luli Visco, para Lucía sobre todo y para Elena, ¿no? Del Diario Popular. Me sorprendió mucho el personaje de Elena Roser. Quisiera saber qué es único ese personaje, porque cuando termina la película dice que aparece muerta 2 días después de la supuesta escapada de Mengele. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo ¿qué es lo que sentiste, Elena? Cuando leí el libro no era tan grande el personaje, después Lucía me alcanzó el guión y tenía un desarrollo un poco más grande y me parecía muy interesante esta persona que le había pasado en realidad lo que le estaba pasando a Flor. Se había enamorado de Mengele en el campo de concentración, él había experimentado con ella y en ese momento en que ella estaba trabajando para esta escuela alemana y también investigando sobre estos alemanes, a ver qué podía encontrar, si podía encontrar algún nazi, porque ella trabaja para el Mossad como agente secreto, y se encuentra con Mengele sin tenerlo, sin buscarlo, fue una sorpresa. Entonces creo que bueno, toma también con un poco de bronca que primero el Mossad capture a Eichmann y se le vaya de la mano Mengele.
Y para mí era un personaje muy interesante y es muy interesante también llegar a estos personajes cuando empezás a investigar, porque bueno, ustedes ven una parte muy pequeña en la película de todos nuestros personajes, pero nosotros investigamos y conocemos un montón de la historia y hay un montón en nosotros que hace que podamos desarrollar estos personajes. Y la verdad que estos agentes de servicio secreto eran muy interesantes, cómo tomaban esa venganza, ¿no? Era una gran venganza de lo que había pasado en la causa. Así que para mí fue un placer. Sí, y suma lo que dice Ele, que toda la trama de Nora Etlog alcanza con buscarla en un buscador, ¿no? El personaje sí existió, fue encontrada, asesinada en el Arroyo López. Hay ciertas divergencias, algunos dicen que era claramente una voluntaria del Mossad, otros dicen que era simplemente una alpinista que murió en un accidente, pero nadie niega que la embajada israelí fue y se llevó su cuerpo y sus papeles, entonces algo cierto había, y sí lo que está intervenido en el personaje es que era un activista que estaba trabajando en ese colegio, digamos. Eso no ocurrió, pero apareció una Nora Etlog asesinada en Bariloche y sí se llevaron su cuerpo a gente de la embajada. Gracias, buen día. Horacio Chiaramonte de AM Tango. Chicos, nos volvemos a encontrar después de la conferencia de prensa con el inicio de la filmación. Felicitaciones, realmente han logrado lo que querían. Ahora le quiero preguntar a la chiquita, a Florencia, hace de cuenta que nos conocemos desde hace mucho tiempo y nos encontramos y me venís y me contás, vos sabés que voy a trabajar en una película, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, contame cómo te fue, qué sentiste, si tenías nervios, cuáles fueron tus experiencias, qué es lo que descubriste en esa filmación y en tu actuación. Fue una experiencia única porque yo nunca había hecho nada tampoco muy importante y la pasé bien. ¿Y alguna anécdota, algo que te haya quedado en el recuerdo, algo que te haya gustado y que te gustaría hacerlo de nuevo? Toda la película. Guillermo, vos haciendo de alemán, yo nunca te había visto un papel así. Cuando te propusieron hacer este personaje, ¿qué pensaste? Había hecho alemán ya un par de veces, sí. Me agarran de un poco de... lo que pensé primero fue trabajar con Lucía, que hace mucho tiempo quería trabajar. Después pensé en la dificultad de aprender el alemán. Para mí no fue un trato de color como para mí fue mucho más difícil. Y tengo ciertos problemas con los idiomas y bueno, después fue eso, de ponerme a trabajar para poder hablarlo por fonética al menos, y después aparecieron ciertas cosas de dónde pensar un personaje, de dónde construir esta admiración que también tiene hacia Miguel, ¿no? Creo que varios de los personajes pivotean un poco por esta característica, ¿no? Y entonces ahí me empecé como a plantear desde dónde tenía que admirarlo y por qué un joven de esa época podía admirar un personaje así. Y está bueno porque es muy contradictorio, varios de los personajes son muy contradictorios en la película, ¿no? A lo que supuestamente está bien por la sociedad. Entonces, nada, fue una experiencia muy movilizadora y muy divertida también. La pasamos muy bien en Bariloche, con gente que trabaja muy bien y muy responsable y buena onda, así que fue positivo. Ya me podés saludar en alemán ahora. Sí. No, pasa que justo sonó el tango. Lucía, esta película nos va a representar creo que en San Sebastián y creo que hay otro festival más que están también anotados. ¿Me los podías recordar, por favor? Sí, va a estar en San Petersburgo, en Japón, en Rusia y Spa, bueno, y en España y en cuantos más. Tengo un listado, pero la verdad que ahora no me los acuerdo, pero el próximo es San Sebastián, y después de San Sebastián, sí, Sarajevo, San Petersburgo, Tokio. ¿Y en todos vas a viajar vos? No, a San Sebastián viaja Nati, después acá ellos dos van a No, la verdad que yo no estoy viajando, yo voy a ir al estreno en Noruega y al estreno en España y Francia. Bueno, felicitaciones. Gracias.
frontal, por acá arriba. Bueno, no importa, igual juntos, me escuchas, no es mío. Quería saber si hubo alguna dificultad para filmar en Bariloche, si tuvieron, no sé, dijeron que no les gustaba la idea de filmar ese tipo de temática, sobre todo porque recuerdo el año pasado en un festival hubo un cortometraje que trataba también sobre esto y fueron un poco resistentes para pasar. Sí, bueno, por un lado nosotros, una parte del equipo técnico era de Bariloche y desde ese lugar tuvimos también muchísimo apoyo de gente que estaba en el equipo, que gracias a ellos la pudimos armar porque fueron importantísimos y, como hablaba antes, Carlos Echeverría, gente que desde Carlos ahora está en cabeza de Radio Nacional, nos ayudó mucho cuando teníamos problemas, entonces hubo toda mucha gente que nos ayudó muchísimo a hacerla. Y también del otro lado nos tiraron locaciones, nosotros llegábamos a una locación que ya estaba cerrada y nos dieron un llamado, no la tienen más, no pueden filmar acá. Entonces sabíamos... ¿Nunca preguntaron el llamado de...? Sí, era toda la gente, digamos, ligada con el que había sido el Colegio Primo Capraro. Hay muchísima descendencia de... Quiero decir, todos los alemanes que todavía están en Bariloche, es así, pero hay muchísimos que sí. Entonces era por el lado de la gente que había estado en los orígenes del Primo Capraro. Había una molestia con que se mencionara el Colegio Primo Capraro, pero realmente todo lo que se dice en la película es real. No se lo menciona el colegio. No se lo menciona, pero se sugiere que es ese colegio y bueno, había una molestia que se sugiriera que era ese colegio que tenía. La foto es real, de hecho la foto que muestran con las dos banderas es una foto histórica que nos dio Carlos, no es un invento más. Bueno, Pilar de Camarín. Felicitaciones a todos realmente. Quería preguntarte, Lucía, ¿por qué una recuerda qué es lo que te motivó a vos hacer esta búsqueda o hacer este libro y después la película sobre Mengele? Si hay algo particular que a vos te motive y te lleva, digamos, a escribir sobre esto. Bueno, Guacolda es un nombre mapuche, en realidad significa hija del cacique, pero es un nombre mapuche, que es sobre todo la novela tiene dos partes, una se llama Guacolda, otra se llama Carlisca. Carlisca es la muñeca aria, Guacolda es la muñeca melliza mapuche, y toda la novela pivotea en relación a la mezcla o la pureza, ¿no? Y todas las vertientes de... Como uno puede tener digresiones en una novela, ¿no? Que es puro desvío, entonces la novela ahonda muchísimo más en lo que es tener sangre pura o la sangre mezclada que tenemos todos nosotros. En la película muchísimas de esas subtramas de la novela fueron saliendo, pero yo no quería resignar el título porque sigo sintiendo que más allá de que no se profundice tanto en eso, se está hablando sobre la pureza o la mezcla, sobre la genética, sobre los superhombres y la pureza racial, digamos, sobre toda una mezcla que tiene que ver con los genes, con la sangre y con cosas que de alguna manera un nombre mapuche también lo encarna, no sé, que es un nombre críptico, digamos, yo lo defendí mucho, porque obviamente a mucha gente le parecía demasiado críptico para... Y en relación a Mengele, la verdad que a mí, en realidad, cuando lo empecé a escribir, y me siguió pasando en todo el transcurso de escribir la novela y de filmar la película, más que todo el costado como bélico del nazismo, hay algo de la omnipotencia absoluta de querer manipular genéticamente una nación entera que está encarnado en Mengele y un montón y en el movimiento nazi, que tenían el corazón de su movimiento, el lugar fundamental que ocuparon los médicos de querer limpiar la raza y hacer una raza nueva, que es la cima de la omnipotencia, y Mengele encarnando eso en un lugar también de un médico mediocre, porque ni siquiera era un médico brillante, era bastante promedio como médico, pero impune y podía hacer lo que quería. Entonces había toda una temática ahí girando en torno a la genética y a mejorar la raza que tiene que ver con eso. Mónica Yanáquez de JN1. Quería saber, bueno, de los que hicieron papel de Mengele y de la cazadora de la Mossad y de la directora, el Mengele que surge del libro, bueno, y en este film, ¿cómo se compara el Mengele que uno lee en los libros de historia o ve en otros documentales? O sea, ¿qué le ven a él de distinto o de nuevo o de diferente? Eso es una cosa. Y la segunda pregunta es un final medio sin fin. ¿Cuál es el mensaje de este film? Bueno, en todos los libros de historia algo que es muy escalofriante es que Mengele es escrito incluso por muchísimos sobrevivientes y por otros historiadores como un médico. Muchos niños se llamaban Ángel Peti, de hecho, porque él andaba siempre con caramelos todos muy perversos, ¿no? Pero él andaba siempre con caramelos en sus bolsillos y tenía una manera de empezar a tener vínculos con esos niños después con los que él experimentaba, que era
no por el lado de la violencia, sino por un lado mucho más oscuro, que era hacer que confiaran en él, de la cantidad de romances que tuvo con sobrevivientes de los campos, y bueno, en eso está basado también el personaje, no era eso. Entonces él, también de los jóvenes, y de alguna manera puesto que era, las fotos de Mengele son muy conocidas, entonces él tenía todo un envase muy peligroso, que adentro de los campos podía mostrar las dos cosas, y que afuera de los campos, es lo que hablábamos antes, lo peligroso que era, pero que no es inventado, digamos, no es que Mengele era radicalmente diferente a este personaje que se construye acá, le gustaba la música clásica, tocaba muchos instrumentos, hablaba 6 idiomas, era muy culto, digamos, todo eso estaba en el personaje. ¿Qué era tu segunda parte de la pregunta? ¿Qué final? Que no hay como... al final, como... A mí nunca me gusta avanzar sobre los finales, ¿no? Por algo termina ahí, ni decir qué queríamos decir, ni nada, creo que cada quien entiende lo que quiere. Yo creo que está muy claro que el tipo se está yendo, ¿no? Ellos, las familias se quedan a sus lados y él sigue su viaje. Acá arriba. Dos preguntas. Una, quería saber por qué elegiste que el significado de la palabra Guacolda no esté explicado en la película. Y quiero saber de dónde sacaste esa fábrica de muñecos en los que no sé. ¿Y por qué nos explica Guacolda? Porque la verdad que fueron de las cosas que fuimos recortando, por eso decía, todo el desarrollo que sí tiene en la novela y cuanto menos desarrollo termina teniendo acá. De alguna manera lo que pasó en el guión es que en lugar de ser una muñeca, que, como es en la novela, que tiene el personaje, el padre de la protagonista, es casi el alter ego de la niña, ¿no? Ella tiene una muñeca que la acompaña, aunque ya es grande, pero de la cual no puede desprenderse, que es imperfecta, de sangre mezclada, que no es como las muñecas alemanas, pero que es su muñeca. Juega como una especie de alter ego el personaje de ella, ¿no? De alguna manera Guacolda es como ponerle el nombre de la protagonista que Sí, buen día, Julia Montesoro, acá. Quería preguntarte, Lucía, en principio, bueno, vos recién mencionabas las diferencias entre una novela y hacer una película, ¿no? Como que hay que optar, centralizar, buscar caminos. Quería preguntarte si, por un lado, la idea de la película fue contemporánea a la novela, ya estaba el germen de hacer la película también sobre la novela, y por el otro, ¿cuántas versiones tuviste hasta llegar al guión de Guacolda, hacer, supongo, bueno, una relectura y toda esta selección de la que hablabas, ¿no? Sí, mientras escribía la novela no tenía la menor idea de que iba a ser una película, y de versiones guión debe haber habido 15, 17, muchas. Cambió mucho en el camino. Sí, aquí, bueno, a vuestra izquierda. Sí, yo aquí. Ya, a ver, la pregunta en parte fue contestada por Lucía, pero la pregunta es medio abierta. Si a alguno le generó algún tipo de reparo emprender la aventura de, no digo idealizar, porque obviamente no está idealizado, sino contado con la complejidad del caso, un personaje que, como contaba Natalia, como contaba Guillermo, si uno lo mira desde determinado prisma del caleidoscopio puede encontrar algún tipo de entidad o de búsqueda evolutiva, aunque sea en lo científico. Pero si alguno en algún momento dijo, esta es una historia que por el personaje al cual se encripta, no tengo interés en divulgar, en contar, en narrar una historia que, donde obviamente, independientemente de alguna microfascinación, obviamente el resultado que prevalece es el mal absoluto, ¿no? Al que quiera contestar, si es que alguno, Natalia, que contaba, o Lucía, o Diego, o Guillermo, cualquiera. No, bueno, yo no te contesto porque no tuve ningún reparo, pero si alguno tuvo algún reparo, que hable. Yo creo que no debe haber reparos para interpretar a un personaje. Creo que está bueno poder hacer todos los personajes. Sí te pones a pensar desde dónde y cómo hacerlo, pero creo que si ya lo juzgás, me parece que ya ahí vas, empiezas a perder. Así que yo podría ser Hitler.
Es el arte del actor. Son seres humanos los personajes estos, no son de otra raza o de otra especie. Nadie dijo eso. Podemos hacer Avatar. Entonces, quiero decir, salen de la especie humana y como no encuentro el motivo de no investigarlos para entenderlos, no encuentro el motivo del por qué no. Por eso te digo, te repregunto cuál sería el motivo de tener reparos para un personaje como ese. Porque me repreguntaba, no, más que nada es porque al generar también una especie de fascinación personaje que la ecuación global evidentemente han masacrado. Lo que pasa es que depende del contexto, no creo que sea una película direccionada ideológicamente, digamos. La película muestra el paso de esta persona y la relación con su familia. En ningún momento quizás la película que empieza a juzgar al personaje ni para un lado ni para el otro, digamos. Quizás si la película tuviera cierta inclinación, uno dejando el traje de actor diría, bueno, me interesa participar de una película que tiene cierta inclinación hacia algo que sucedió, que fue el Holocausto, pero la película no lo tiene. Y eso que decís vos, y por tu pregunta ahora, digamos, ahondar en el fenómeno de lo que se viene diciendo acá, de la fascinación, de la seducción, teniendo como caballo de batalla para esa seducción el mejoramiento experimental de la raza humana y el desarrollo más puro, digamos, todo eso es algo de la cual la humanidad no se ha librado. Sigue dando vueltas por ahí, está en Bariloche, está en otro lado. Y el arte, en el buen sentido, en el sentido más lindo de la palabra, está bueno que ponga la lupa ahí para entender humanamente cómo se dan esos fenómenos que tan mal le hacen a los pueblos, ¿no? Eso por ahí, digamos, lejos del reparo, provoca en los actores como un imaginario que explota, porque son seres humanos. Hitler es un ser humano, Videla también lo fue. Hay que entender qué es lo que ocurre. Y sumo una cosa a lo que está diciendo Diego, que creo que también está presente acá y que también está presente en el libro, que es las cadenas de complejidades con los civiles. Yo me acuerdo que cuando leía de cómo se evaporaron todos estos cientos de jerarcas nazis en nuestro país, no fue solamente un gobierno que los dejó entrar y las redes alemanes que les dieron un pasaporte emitido por la Cruz Roja, por el Vaticano, y que les buscaron un trabajo y que hasta le hicieron una operación o lo que fuera. Hubo muchas familias argentinas que, sabiendo más, sabiendo menos, había un alemán dando vueltas, no abrieron la boca. No, el gobierno argentino facilitaba. Pero quiero decir, fue mucho más que el gobierno argentino. Ahí están las cadenas de complicidades, de saber más, de saber menos, de tenerlo viviendo en la otra cuadra, una esquina, que hacen ecos con otros procesos que nosotros tuvimos y que tampoco uno puede ni culpar a todas las sociedades, pero tampoco no ver que hubo cadenas de complicidades de más silencio o menos silencio. Creo que ese es otro tema que a toda esta familia les pasó también. Y también abre las puertas de saber que no fuimos el único país que albergó nazis. He leído libros donde dice que Estados Unidos albergó muchísimos nazis y bueno, nosotros se nos culpa por ser los que albergaron a los nazis, pero muchos agarraban a los doctores que experimentaban y como dice Diego, todavía se sigue experimentando y a lo mejor no es un Mengele que está oculto, están en laboratorios que experimentan con animales y seres humanos y nosotros compramos medicamentos que son experimentos para nosotros. Entonces en realidad sigue ¿no? su rumbo, eso que Mengele comenzó de alguna manera, o que se comenzó en la Segunda Guerra Mundial. Cada uno está en esta. Y bueno, no tiene, perdóname, pero no tiene nada que ver. Messi. Sí, no tiene nada que ver. Porque se hizo un tratamiento de crecimiento. Para Ana, todos los personajes en realidad son muy fuertes y tienen un compromiso muy particular con lo que tiene que ver con las emociones. Y el tuyo particularmente, en el caso del nacimiento de estos sentimientos, ¿qué te provocó a vos o cómo manejaste vos esos sentimientos teniendo en cuenta el sentimiento de quién era Mengele?
yo, mi personaje estaba como, adhería mucho, ¿no? A Noel y al autismo y estaba dispuesto a todo, porque me parece. Entonces, ayudarlo en eso era como, me parece la gloria de estar trabajando con él, poder ayudarlo en algo. Entonces, si él entendía que era algo, algún procedimiento o lo ayudara en algo que yo no creía que era lo correcto, no me importaba. Sí. No necesito algún tipo de problema moral o teatral. Eso. No es eso. Gabriela Ferretti, de Portal Social 24, para Lucía la pregunta. Lo de hacer el nombre del personaje de Florencia, Lili, ¿tiene que ver con la luna negra? ¿Tiene que ver con esa seducción, inocencia y todo eso? La pregunta es... Cuando estaba escribiendo, la verdad, y creo que nadie me va a creer, yo lo escribí y no sabía todos los ecos que tiene el personaje, el nombre de Lilith. Obviamente, ni bien a los meses de escribir empecé a trabajar sobre a ver qué significaba cada nombre y intenté mucho cambiarle el nombre al personaje de Lilith. Pero hay personajes que ya nacen con su nombre y que se los cambiás y sentís que es como cambiarle el nombre a un hijo, digamos, que ese es su nombre. Leslie, de por sí, claro, es un nombre que tiene un peso gigantesco y así quedó Leslie. Y aparte ella lo interpreta muy bien con las miradas, con todo lo que se logra desde la dirección, supongo, ¿no? Felicidades. Vamos recibiendo una pregunta más para participar. Sí, para Lucía, hubo varios enclaves en la Argentina de complicidades con los nazis que venían acá. ¿Por qué decidiste situar la novela y luego la película? Bueno, la película está claro, ¿no? En la Patagonia, que aparece como un personaje más en la película. Gracias. La novela ya ocurría ahí y iba hacia ahí, y era ese momento. Muchas veces el porqué de ciertas cosas son muy misteriosas. Yo podría forzar una respuesta, pero la verdad es que lo empecé a escribir y hacia ahí me conducía la historia y de alguna manera el guión está basado en esa novela, entonces yo seguí con ese rumbo. Pero yo te podría decir que volví de un viaje, de hacer ese viaje por tierra y empecé a escribir esa novela con esa familia ahí y de ahí se puede desprendiendo el resto. Lucía, te quería preguntar en cuanto a lo que había dicho Natalia de la fascinación que ella había sentido con respecto al personaje y que nosotros como público, por lo menos yo personalmente también la sentí igual que ella. ¿Qué repercusión tuvo en Cannes, siendo Cannes el festival más importante de Europa? Entonces, yo sé que hizo mucho ruido, pero me gustaría saber cuáles fueron los comentarios que más te llegaron y qué fue lo que la gente opinó, viendo todo este público europeo tan importante. Bueno, estaban ahí conmigo. Fue muy emocionante lo que pasó en Cannes. Estábamos muy asustados. Yo la verdad que estaba primero con la película recién terminada. Nosotros la habíamos presentado un año antes en un festival, en el Festival de Berlín, el proyecto, y hubo ciertas resistencias en Alemania, ¿no? Entonces todo el mundo nos preguntaba por qué una argentina quiere filmar esta historia, y había molestia con esto. Nos decían, ¿por qué no otra? ¿Por qué se van a meter con esto? Había como una sensación de propiedad con la historia. Bueno, era Berlín, era Alemania. Pero también teníamos un temor de qué iba a pasar con esta historia en el Festival de Cannes y en una sección como la sección oficial que tiene cierta exigencia. La verdad que fue muy cálida la recepción. La película se vendió mucho a muchos países, se está estrenando en un montón de países acá a fin de año y tuvo muy buenas críticas y fue muy cálido ese día, fue muy emocionante todo lo que pasó ese día y fue de alguna manera el nacimiento de la película porque nunca la habíamos visto estar llena, fue la primera proyección, así que fue muy feliz ese día, eso se puede decir también. Una muy buena recepción. Sí, fue hermoso, fue muy emocionante. Primero que se veía increíble en esa sala, para mí verla ahí fue lo más y la gente que aplaudía de pie fue muy emocionante, era muy fuerte. Bueno,